Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Ruiz, hago parte del Semillero de Mediación y Teorías del Arte. Voy a ser uno de los moderadores el día de hoy, junto a Ana Peña. Y les voy a compartir la presentación a Alexandra Aguirre. Alexandra Aguirre es historiadora y tecnóloga en formulación de proyectos, candidata a magíster en artes por la Universidad de Caldas. Su trayectoria articula historia, arte y territorio desde una perspectiva interdisciplinar. Integra el grupo de investigación Filosofía y Cultura y el Semillero de Mediación y Teorías del Arte. Es co-creadora de Ciudad Impresa, una plataforma de creación colectiva centrada en la fotografía documental como herramienta para visibilizar realidades sociales en Manizales. En 2024, ganó un estímulo del Ministerio de las Culturas con el proyecto Tejidos de Memoria y Territorio, Herbense, enfocado en recuperar saberes locales del municipio de Herbeo, Tolima. Montañista y caminante, su práctica investigativa se nutre de la experiencia sensorial del andar por los Andes, proponiendo una mirada creativa y respetuosa hacia las memorias, los paisajes y las comunidades rurales. Bienvenida. Dan muchos nervios estar acá parada. Es como de los lugares en los que uno siempre se está pensando y llegar acá es como que queda uno en shock un poco, ¿cierto? Voy a agradecer ante todo a la Semana de los Museos por tener en cuenta al proyecto Tejidos de Memoria y Territorio Herbense. También agradecer de antemano al ciclo de conferencias de estética y teorías del arte. Agradezco también a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esta es la primera vez que Tejidos de Memoria y Territorio Herbense sale de nuestro territorio, que es Herbeo, así que estoy muy feliz de estar acá con mi familia, que son las tías en especial, y con las personas que estuvieron participando de toda esta creación colectiva durante 6 meses, que fue un trabajo muy arduo, pero realmente estamos acá desde hace 6 años trabajando, desde que se detonaron un montón de sentires no solamente hacia las búsquedas, hacia el arte, sino más como por el territorio. Entonces, bueno, ¿a dónde disparo? Bueno, acá nos podemos ubicar, para los que no conocen Herbeo. Herbeo está al norte del Tolima, es uno de los municipios que está más al norte del Tolima. Está cubierto pues por esas montañas fabulosas, preciosas, el Nevado del Ruiz y Cumanday y Tulaimá, que se le llama también al volcán Cerro Bravo. Estamos protegidos por estas montañas maravillosas. Es súper importante pues tener en cuenta que este proyecto se caminó el territorio, que hemos seguido caminando el territorio. El lugar más alto que tiene Herbeo, que está en el volcán Nevado del Ruiz, no sé cuántos de ustedes conocen Cerro Bravo y el volcán Nevado del Ruiz. Alguna vez lo hemos caminado, hemos ido, por ejemplo Cerro Bravo pues está como en el lugar más, pues Herbeo hace parte completamente, Cerro Bravo hace parte completamente de Herbeo, entonces es muy importante como tener esto en cuenta, porque desde allí también parte como toda esta investigación. Tejidos de Memoria y Territorio Herbense es una iniciativa dedicada a la recuperación y difusión de memorias y saberes locales en el municipio de Herbeo, Tolima, incluyendo sus centros poblados, Brasil, Alto de Letras, Mesones y Padua. Estos territorios se reconocen como espacios de encuentro de la ruralidad y de construcción colectiva, donde se tejen historias, conocimientos, prácticas que fortalecen la identidad y la memoria comunitaria. El objetivo planteado desde el inicio ha sido generar una propuesta de arte como archivo para potenciar memorias del municipio de Herbeo, Tolima, a través de diferentes acciones como recorridos archivísticos, diálogo con fundadores mayores y talleres creativos. Estas acciones se llevaron a cabo mediante una metodología que hemos denominado Levantando Archivo, una metodología creativa y sensible que nutre y se inspira en el sur epistémico y en sus metodologías de investigación-acción participativa, interconectándose con referentes artísticos y teóricos que activaron a territorios creativos a partir de los álbumes de familia
explorados desde 3 dimensiones: territorio, archivo y repertorio. Esta metodología explora cómo se ven y se escuchan los archivos, álbumes de familia, a través de las voces de abuelas, madres y tías, quienes han sido sus principales guardianes. Este proceso se enriquece con la interpretación de los protagonistas de las imágenes, hijos, sobrinos, nietos, y quienes se reconstruyen su significado desde una nueva perspectiva, un álbum expandido, que además agrega otros elementos a partir del archivo y el repertorio del que les hablaré en un momento, la cual involucra a la comunidad y da como resultado una instalación y un documental, ambos concebidos como un repositorio visual del municipio. Desde los aportes del arte y el archivo, estas experiencias buscan contribuir a la conservación de la conciencia de las tradiciones para que no se queden en el olvido, no se desvanezcan, sino que permanezcan vivas en la memoria colectiva. Es por eso que tenemos aquí como un pequeño video donde estamos como abriendo los álbumes, pero más allá de eso me parece importante que nos preguntemos cuántos de nosotros todavía tenemos un álbum de familia en casa, cuántas veces hemos revisitado las imágenes de nuestros álbumes de familia, si poseemos álbum de familia, o de qué manera guardamos nuestros archivos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de documentos traen con ustedes el día de hoy? Si los traen en sus agendas, qué escriben en sus agendas para no olvidar, o qué llevan en sus bolsillos, de qué manera tantos soportes como que tenemos de la memoria los tenemos también impresos en nuestro cuerpo, de qué manera también queremos como llevar ese tipo de memorias como a otros lugares o preservarlas en algún lugar. Es por eso que me he centrado como en la memoria, en el archivo, en el repertorio, para ir hilando como la investigación, y esos primeros lugares a los que he ido ha sido a los archivos de las tías, que nos van a acompañar en un momento. Estos lugares han sido unos lugares que se detonaron a partir de una pérdida, la pérdida de mi padre en el año 2020, y un mes antes la pérdida de un tío. Y para casualidades de la vida sacamos una tarde nuestro álbum, el álbum de la abuela, y que realmente es un fondo documental. Y un fondo documental es todos estos documentos que tenemos dispersos ya sea en bolsas, o si los tenemos dispersos, por ejemplo, en cajones, en cajas, pero están ahí. Ese fondo documental es supremamente importante, y mis tías tenían los álbumes de mis abuelos, y todos empezamos a ver los álbumes, y mi tía Araceli y mi tía Arlinda, que van a conocer en un momento, y con ellos empezamos como esa exploración, como de volvernos a ver desde allí. Empecé a entenderme también desde ese lugar como un lugar donde podía también escuchar las memorias de mi padre y caminar también como la vereda. Nosotros pues venimos de una vereda que se llama La Palma, es una de las veredas más frías de Herbeo, y pues nuestra familia creció allá, y en ese proceso pues como de habitar ese lugar empezamos a encontrarlo en los álbumes de familia. Entonces, a partir de esas preguntas, y pues como lo vemos acá en pantalla, lo que significa un fondo documental, en ese primer momento estaba estudiando historia, en el año 2020, sentía que lo que podía hacer con estos archivos dispersos era poder organizarlos de alguna manera, o ver cómo se estaban situando esos archivos allí en el territorio, pero no tenía muy claro que quería tomar también como el tema del territorio, sino que más lo estaba viendo como una historiadora, en analizar unos archivos, unos documentos, a ver como qué había externo a esos documentos, y empecé a ver muchas fotos. Obviamente con mis tías pasaron muchas cosas, porque obviamente yo no llegaba a hablarles a ellas como esto es un archivo o esto es un documento, sino que era más como unas provocaciones alrededor como de la palabra y también de las imágenes que empezamos a ver allí. Entonces, bueno, un fondo documental, como vemos en pantalla,
Un fondo documental, aparte de ser como todos estos documentos que tenemos dispersos, el fondo documental nos da pues la posibilidad de hacer como varios análisis. El primero es reconocer como el origen de ese fondo documental, y era ahí donde yo estaba situada de, bueno, estos archivos que yo tengo acá, ¿qué son? Tantas fotografías, tantos documentos que nos pasan a todos, que tenemos ese tipo de documentos en casa, y como historiadora para mí eso era como una magia, y para empezar como a darle una catalogación como a ese tipo de archivos. Entonces, primero pues preguntarse por el origen, segundo saber como cuál es ese valor documental, si tiene un valor histórico, cultural, social, afectivo, esto hace parte como de esas primeras visitas, y tercero, organizarlo de acuerdo a una descripción. Como ven allí, pues el fondo documental era el álbum de familia, esto se divide por series, subseries, unidades documentales, entonces una serie, álbum de familia, para poner un ejemplo. Subseries, yo empecé como a catalogarlos de esta manera, entonces, bueno, una subserie podría ser símbolos, porque me interesaba saber qué tipo de símbolos estábamos reconociendo allí, tradiciones, esta sería otra subserie, grietas y vacíos, que esta es como la que más me movía y me motivaba, y entonces es empezar a preguntar en esos archivos fotográficos dónde están esos vacíos, por qué se arranca una fotografía, por ejemplo. O en nuestra época, pues uno bloquea en Instagram, ¿cierto? Pero en esa época lo que uno hacía era cortarle la cabeza o cortar el cuerpo de la persona, ponerle, no sé, un sticker o algo a la fotografía, porque en ese momento pues era las memorias, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este álbum que tenemos en pantalla hay una foto arrancada y esa foto yo empecé a indagarle, preguntarle a mi mamá quién estaba ahí, qué foto era. Obviamente pues uno no sabe, ¿cierto? Ya como que tanta gente que quité el álbum y eso está muy bien, pero yo sentía como que me estaban borrando mi memoria, como, madre, ¿por qué me quitas esa foto sabiendo que era mi memoria, ¿cierto? Pero obviamente pues es diferente porque era también el archivo que ella había creado, porque eso es muy importante entender que los archivos los crean la mayoría. El archivo álbum de familia, hablando del álbum en específico, es creado, pero en especial por las abuelas, las madres, lo montan, que eso también hace parte de ese criterio para definir lo que sería un archivo. Y también aquí hago como una crítica con respecto al tema de los archivos, porque siempre nos han enseñado que los archivos, y eso entra también dentro del concepto de archivo, que el archivo es como ese lugar como donde se deposita una información supremamente valiosa, y entonces ahí quitamos como toda la importancia también de nosotros para conservar nuestros propios archivos, porque decimos, ¿será que lo que yo estoy conservando sí es válido para conservar? A veces ni siquiera somos conscientes de que lo que estamos conservando después podemos regresar a él desde una manera afectiva, pero también muchas veces conservamos, no sé, las escrituras de una casa, ¿cierto? Porque sabemos que son las escrituras de mi casa y las puedo perder en el futuro o algo así, pero eso mismo, como trasladado a los álbumes, ¿qué tipo de fotografías conservo? Por ejemplo, ahora es en lo digital. ¿Qué tipo de fotografías conservo en lo digital? Que es también importante saber qué tenemos y qué hemos dejado pues como que perder en el camino pues como de la vida. Bueno, entonces partiendo como de esto y como que ya dándole forma a lo que sería la investigación y que yo como muy internamente como que lo iba trabajando, entonces empecé a dialogar con lo que sería un archivo y en especial lo que sería el archivo desde lo afectivo, y encuentro este referente que es Armando Silva, archivo álbum de familia, que es álbum de familia, la imagen de nosotros mismos. Eso fue por allá también como en el 2020 y empiezo a tener como un relacionamiento con pero más del psicoanálisis, la semiótica, pero aún no llegaba como a lo que yo quería, que era ese diálogo y darle vida como a lo que estábamos investigando o lo que yo quería investigar en ese momento. Y así sucesivamente empezamos a encontrar un álbum de familia. No solamente pues son fotografías, sino que también hay trozos de nuestro cuerpo, por ejemplo. Allá, por ejemplo, podemos ver tarjeticas, la tarjetica de los novios o los piececillos de cuando
el primer infante de la casa, entonces se le va haciendo como el álbum a cada uno de los participantes, a cada uno de los nacimientos, y se va registrando toda la vida, en el transcurso de la vida. Por ejemplo, allí vemos que los dientes tienen una numeración. Sería muy interesante preguntarle a la persona que está aquí presente por qué le puso, por ejemplo, el número a los dientes, y eso es muy importante. O sea, es cómo capturar esa memoria, esa primer memoria que tenemos de nosotros en imágenes, en trozos de cuerpo. Entonces, en la mayoría de los álbumes que después empezamos a ver, habían también trozos de cuerpo, tenían también como las tarjetas, postales, y empezaba a ser como una especie de collage. Por ejemplo, acá vemos otro ejemplo, cajetillas de cigarrillo. Podemos ver en la parte de abajo cómo al pasar del tiempo, como también ya vienen como unos agentes externos, la humedad, que empieza pues como a deteriorar los documentos, pero que siguen allí presentes, como que hay unas memorias que siguen presentes. Y ahí llegamos entonces a lo que más me interesa en ese momento, me interesaba, y era cómo vincular el territorio dentro de la investigación. Entonces, el territorio empezó a dialogar conmigo, pero a través de las tías, porque mis tías empezaron, yo empecé a preguntarles: tías, ¿ustedes a quién más conocen que tengan un álbum de familia? Porque a mí lo que me interesaba era el chisme, llegar a la casa de la gente y escuchar el chisme de Herbeo, cómo llegaron a Herbeo, de qué manera, o sea, quiénes eran sus abuelos, las construcciones en tabla parada, construcciones en bareque. Entonces, de qué manera llegamos a esos lugares, y que la propia gente como que se abriera a contarnos cómo a partir del álbum esas imágenes se trasladaban también como a la vida real, y cosas de que ya no estaban. Y ahí empecé a tener como una especie de confrontación también con el hecho de, y esto es una crítica muy a lo institucional, y es que la memoria se está perdiendo. La memoria de los territorios, si nadie se ocupa, se pierde. Y si se pierde, pues nosotros mañana cómo vamos a volver a esas memorias y a saber de dónde es que venimos, qué símbolos, tradiciones tenemos. Si no lo hacemos, mucha gente, por ejemplo, yo que vengo pues de Herbeo, mucha gente se va del municipio, y al irse del municipio pues no regresa, no retorna, o hacen su vida pues lejos, y esto lo que hace es que no dejamos como una memoria tangible, y esta también es una crítica institucional a lo institucional, y es que no se abren espacios para conversar sobre la memoria. Entonces, en los territorios no hay espacios para conversar sobre la memoria, son muy pequeños, o no tienen recursos, o es de una manera muy difícil pues como acceder como a espacios también creativos, que es una de las cosas también fundamentales, y es que como que se ha perdido, no nos hemos tomado los espacios creativamente, no estamos viviendo los espacios desde una forma de velar también ciertas imágenes, que es a lo que voy con los archivos, de cómo también a través de los archivos vamos develando también ciertas imágenes de los territorios. Yo, personas que nos acompañaron en el proceso de ya como creativo, que tiene que ver con la metodología que les contaba ahorita, que se denominó Levantando Archivo, una metodología que nace también como de todo este proceso para que los álbumes no quedaran allá solitos, solamente en un repositorio, o que quedaran en la casa metidos en una bolsa de basura o en un cajón, sino más bien como ponerlos a dialogar con los demás. Entonces, primero se realizaron unos recorridos archivísticos que tienen que ver de cómo, pues, para levantar este tipo de archivos, se denominó así porque era como una búsqueda también, como ir a lo inesperado, a lo incierto, saber si podíamos adquirir estos álbumes o fotografías solamente, y a ver qué pasaba, como que también como dejarnos sorprender. Segundo, un diálogo con fundadores mayores. Tercero, unos talleres creativos. Y cuarto, un documental que registraba como todo este proceso, y finalizamos con una exposición. Así que bueno, invito entonces a las tías y a las personas que están por acá, David, Martín, que estuvieron como en todo el proceso. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces, la idea acá con ustedes es
lo que fueron los recorridos archivísticos. Para esta oportunidad, pues, con quien yo participé o con quien se hizo estos viajes a los otros poblados fue con Martín, que visitamos pues como Mesones, Pau, Brasil, Letras, así que bueno, Martín, cuéntanos. Buenas tardes. Primero, pues muy contento de estar acá en este proceso con Alexandra, que ha sido un proceso muy bonito, y pues contarles un poco lo que se hizo, que comenzamos principalmente, pues estaba en el casco urbano, pero también los centros poblados, que es un territorio muy extenso, tiene 343 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es más grande, por ejemplo, que Honda y Líbano, que son más grandes en población, pero el territorio es más grande, pero entonces lo que se hace es tratar primero de conectar y generar como una apropiación del territorio con estos centros poblados como es Letras, que yo creo que muchos lo conocen, Mesones, Padua y Brasil, que es el que vemos en el que estaba anteriormente en la fotografía. Y aquí lo que se hizo fue pues, llegar primero al territorio. Es difícil porque muchas veces no tienen o ellos no prestan sus archivos. Entonces lo que uno hace es ya empezar a generar otro tipo de intervenciones como oralidad, por ejemplo, registros fotográficos actuales. Y aquí, pues muy importante para mí, por ejemplo, es el aprender como cosas nuevas. Yo soy geólogo, pero entonces haciendo una acción con Alexandra pudimos unificar y sacar cosas muy interesantes. Por ejemplo, el archivo yo pensaba que solamente era una fotografía o un documento. Resulta que al llegar al Brasil vemos que es una aldea del siglo XIX. Entonces allá hay una capilla, por ejemplo, que es muy bonita y que adentro hay un armonio también del siglo XIX y todos esos archivos, ¿cierto? Las imágenes que nos encontramos, siempre tratamos de ir caminando también como para tener más contemplación. Y también hice como desde lo mío y después comentando con Alexa, que por ejemplo esa parte está influenciada por el volcán Cerro Bravo, y eso también es un archivo, porque las erupciones que hubo en un tiempo hacen parte del archivo. Todo lo geológico también es un archivo porque cuenta una historia. Entonces ahí se empieza a hacer como una alianza y unificar conceptos, aprender y todo en parte a lo que es el territorio, ¿cierto? Hoy en día, pues Alexa y yo seguimos trabajando en el territorio, hacemos encuentros creativos. Entonces, como comenzaba la directora, también es arte porque se hacen, ahorita estamos sobre todo con niños y jóvenes. Por ejemplo, hacemos un volcán con plastilina y estamos haciendo arte, pero a la vez estamos haciendo un archivo contando una historia y hacemos geología. Entonces, como una mezcla de historia, geología y arte. Entonces, pues, fue muy productivo y muy bonito todo lo que se hizo en este recorrido. Muchas gracias. En especial, como este tipo de recorridos también nos permiten crear como espacios para generar acciones creativas. Como que tampoco es como pensar el arte ser tan lejano, sino como vamos a generar acciones creativas. Es que tú también puedes hacer algo plástico, por ejemplo, con David con el tema de la cámara, vamos a hacer video, vamos a crear a partir de unas fotografías que vemos allí puestas, que eso ya vino como después, pero supremamente importante, como dentro de los recorridos también identificando de qué manera con el territorio podemos también traer del territorio y compartirlo dentro del territorio esas otras formas que nos están hablando de lo que es lo histórico, lo geológico y en especial pues que para esta investigación lo que tiene que ver con las tradiciones, con los símbolos, entonces muchos símbolos, por ejemplo como el volcán Cerro Bravo, el Nevado de Ruiz, la Torre del Cable, entonces empiezan a ver en diferentes archivos y allí empiezan a estar presentes. Luego, bueno, para eso también es supremamente importante, dentro de los recorridos está la visita a las tías. Por ejemplo, las tías, cuéntenos a ver ustedes cómo vivieron las visitas con nosotros, cuando yo iba, les preguntaba de qué manera fue, cómo lo sintieron. Muy buenas tardes, mi nombre es Linda Aguirre, tía de Alexandra. Ella en un tiempo fue, pues ella siempre iba y me saludaba. Y un día ella dijo, ay tía, yo quiero hacer el proyecto con las memorias con los años.
Yo le dije, no, pues llegó un día viernes, sí. Anteriormente nos encantaba tener la cámara, todos le sacábamos la fotico, los hijos, mejor dicho, la foto del cumpleaños, del primer añito, bueno, todo era como ese compartir en familia, iban las tías, las de lejos iban a pasear, entonces uno la fotico que allí con el caballo, con la vaca. Entonces ella un día me dijo, mi hijo, tía, ¿cómo lo voy para...? Entonces yo le dije, sí, mami, cuando quiera. Entonces lo vi como muy lejano. Cuando ya ella un día llegó y me dijo, tía, si se va a dar, ya me dieron, pues, que se podía hacer. Entonces ella me dijo que lo iba a hacer, que para conseguir, que todo, que ella nos llevó a hacer el recorrido por las calles, fueron los fotógrafos, tomamos las fotos, que las casas de tabla parada, todo. Entonces yo lo veía, pero yo decía, no, como que sí iba a hacer, no va a hacer. Entonces ella le daba su tintico, que vamos a tomarnos el tinto, y fue muy lindo, ¿cierto? Y recordar, las fotos son muy lindas porque es un recordar y volver uno a vivir las cosas. Llegar y sentarse usted a mirar el álbum hoy en día es llorar, porque le vienen a uno miles de recuerdos, pero no va al caso uno de pronto decir, hoy en día que me da tristeza, que ya es con el celular, que la foto en el celular, que no sé qué. A esta imagen me dañó el celular, se me perdieron mis fotos. Entonces ahí es donde uno dice que es muy bueno la fotico de la cámara, porque le queda a uno ahí como el recuerdo. Y ya hoy en día eso no se ve, pero bueno, yo me alegro con Alexandra que logró esto y ella prácticamente solita. Con usted, ay, tan bella. Este tipo de lugares, de espacios y este tipo también de conversaciones que he tenido y que han sido muchos años con ustedes, no es algo que sea como solamente mío, no, esto es de todos y entre todos hicimos y creamos la metodología de cómo vamos a ir a hablar con la gente. Por ejemplo, con mis tías, el hecho de tomar tinto, eso es un detonante para una conversación. En Herbeo somos muy tinteros, entonces alrededor del tinto empezamos a construir. Obviamente yo me mataba la cabeza pensando como que voy a preguntar, de qué manera lo hago muy ameno, y todo terminaba siendo muy precioso como alrededor de este tipo de memorias, como de las memorias del álbum, quién está en el álbum, quién no está en el álbum, y también es también como un abrazo a lo que ya no está, a lo que ya se fue, y en especial pues reconocernos desde ahí. Así que tía, muchas gracias, y esto es de todos. Bueno, a la tía Carly, la tía Araceli, cuéntenos a ver. Ya la tía Araceli, deliciosos instintos. Araceli Aguirre. Pues, ¿qué les cuento? Los recordatorios por los archivos con Adriana, con Alexandra, han sido muy agradables. ¿Por qué motivo? Porque cuando empezamos a ver los álbumes de familia, ella preguntaba, bueno, ¿y este quién es? ¿Y esto dónde fue? Esta foto, ¿quién había en esta foto? ¿Quiénes habían en esta foto? Ah, no, que fulano, que fulano, que fulano. No, pero este no lo conozco, no, si ya no está tampoco, que lo va a conocer. Entonces empieza uno a recordar ese momento en que se tomó la foto, quiénes estaban, que era el novio de fulano. Ah, que vea, esta foto es de su papá y está con fulana de tal, pero ella no es su mamá. Decía, ¿quién es ella? ¿Y dónde vive? Entonces ya empezaban las preguntas, las incógnitas, y uno siempre contando toda la historia. Vea, esta foto es con su mamá cuando estaban en tal parte, que mire que su mamá aquí está más joven, como está de bonita su mamá aquí, vean a su papá como era de elegante, que su papá, que esta foto, ¿quién está con mi papá aquí? No, aquí está un amigo con su papá, que las botas de caucho, el pantalón bota tilintilán,
todo eso. Entonces son momentos que se quedan directamente en la foto, pero quedan en la memoria. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno ve esa foto, uno recuerda ese momento que vivió con la familia, con los seres queridos. Hoy en día nosotros éramos 8 hijos y pues nuestros padres. Hoy en día no estamos sino las solas mujeres, los 3 hombres ya partieron a la eternidad. Entonces empiezan los recuerdos y empiezan las tristezas, empiezan a recordar momentos muy agradables, pero al mismo tiempo los momentos tristes. Pero de todas formas con Alexandra hemos vivido todo ese recorrido, ya que el tinto, ya que, ay, no, yo voy a llevar pan para que tomemos tinto y charlemos. Ah, bueno, tráiganos pancito, porque el pancito siempre sabía bueno. Entonces todo eso, las comidas que preguntabas, que cuáles eran las comidas más típicas en esos momentos, y uno le decía, pues lo más típico en esos momentos de que uno estaba levantándose con la familia era el maíz, el frijol. Entonces todo lo que se prepara con maíz, la mazamorra, las arepas, que el maíz pelado, que para los buñuelos, imagínense el masato, todo lo que uno puede preparar con el maíz. Los frijoles, que los frijoles con sidra exquisitos, que los frijoles con coles, no, pues todavía mejor. Entonces todos esos son recuerdos, todos esos son archivos que le van quedando en la memoria. Muchas gracias. Y en especial unos archivos que empezaron así con las tías, y luego ya esos archivos ya los llevamos a la creación, a estos espacios creativos. Entonces ahí hicimos unos talleres de memoria en los que participamos, para los que trabajamos también con la biblioteca municipal, y con otras personas, pues amigos de la biblioteca que estaban interesados también como en trabajar temas de memoria, y empezamos como a dinamizar y a invitar a la gente para hablar sobre los archivos y seguir detonando como conversaciones en torno al archivo, y reconociendo esos símbolos, esas prácticas, esas tradiciones pues que de cierta manera se están perdiendo. Y es ahí donde otro momento especial en el que en los talleres, como vemos acá, pues empezamos a ir a las veredas, y en las veredas, pues en las instituciones empezamos a crear primero pues un diario de poesía visual, donde los chicos pues a través de los sentidos, era como un relacionamiento más organoléptico con los sentidos y el territorio. Entonces con esa relación que se tiene con el territorio a través de la mirada, a través del olfato, a través de la escucha, y entonces empezaron a surgir cosas maravillosas como esa relación tan fuerte que se tiene con la montaña, por ejemplo, y una relación muy fuerte también con ciertas memorias, como por ejemplo el fogón de leña, cómo se prende el fogón de leña. Muchos sabían prender el fogón de leña, la recolección, por ejemplo, de ciertos frutos como el café, el aguacate. Niños de 5 o 6 años que muy felices y orgullosos nos contaban cómo para ellos era supremamente importante ayudar con la cosecha del aguacate o del café, cómo se levantaban antes de ir a la escuela a ayudarle a sus padres, y en ese proceso también de volver a esas escuelas era caminar también los pasos de mis padres y volver a la vereda. Entonces volví a la vereda después de muchos años de no volver, de no regresar, y vuelvo a la vereda, especialmente pues a la vereda donde vivió mi madre, y empiezo a tener un relacionamiento también ahí como con ese concepto del paisaje, con esa mirada también del caminar, como esa contemplación, desde como lo propio. Entonces esa investigación es como que nos arrastra. Bueno, y finalizamos entonces con una exposición y un documental, y pues para este proceso David nos acompañó, y sería muy bello pues que tú nos cuentes cómo fue como el proceso de estar allá trabajando, y todo el proceso también en los talleres con las tías, y bueno. Listo. El proceso, sí, yo creo que inició mucho antes de que yo fuera.
Siento que con Alexa ya habíamos conectado en otros aspectos que no necesariamente tenían que ver con este proyecto en Herbeo, sino que con Ciudad Impresa, con otro tipo de conversaciones y en otros espacios también culturales, como que ya habíamos hablado de estos temas y habíamos tenido cierta conexión en cuanto a eso. Y yo creo que una de las principales fue como el hecho de ambos ser un pueblo del Tolima. Ahí hubo como una relación bien especial. Y parte de este proceso yo creo que inició con unas conversaciones profundas en cuanto a qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, pero también teniendo en cuenta el formato, en este caso que iba a ser el documental, que es una vaina también que si bien existen guiones, existen como unas reglas, casi que uno muchas veces queda a la deriva porque uno en el documental no tiene control de muchas cosas, y eso fue como algo también importante del proceso, como darse cuenta de que existía una metodología, de que existía un archivo cerrado, un archivo abierto, y también algo que fue muy importante a la hora de hacer el documental, que no lo hicimos solo los dos, sino que también hizo César Miranda, que en este momento no está, fue poner a Alexa en el centro, porque cuando empezamos como con las conversaciones de cómo iba a ser el desarrollo de esto, casi que Alexa estaba al exterior de lo que se quería contar, quería que las protagonistas fueran otras personas y no ellas. Eso fue lo más importante, poner a Alexa en el centro, en sus diálogos, en sus metodologías, en su forma de hacer este proyecto, para poder ya darle como un hilo conductor. Y no sé qué. Sí, de hecho, yo siento, o sea, una mínima parte de las personas como que estuvieron en todo el proceso, en todo el proceso. Por ejemplo, en la realización del documental tuvimos muchos contratiempos iniciales para grabar. Con David pues empezamos a hacer equipo y ya después tuvimos como había otra persona, esa persona pues no pudo asistir ya al final, y lo que hicimos fue solucionar, que todo era solucionando, y eso también hace parte como de los procesos y más como con comunidad y en el territorio. Entonces ahí llega César Miranda y con él ya los tres empezamos a darle como una forma, las visitas a las tías, cómo vamos a grabar como todo el proceso, los talleres, ya él pues estaba yendo al territorio desde antes. Entonces empezamos también como a pensarnos todo esto, y en una conversación como de 3 horas después de darnos cuenta que una de las personas que íbamos a grabar dijo no queremos, y como que quedamos como en shock y como que bueno, ¿y qué vamos a hacer? En esa conversación surge que lo que nos interesaba era la metodología, pues, levantando archivos, y cómo esa metodología, pues a partir de la metodología es que realmente desde ahí se tienen unos archivos abiertos y unos cerrados, y lastimosamente uno quisiera que los archivos fueran abiertos y pudiera contar todas las historias, pero no es así. Es muy respetable también cuando un archivo está cerrado y cuando un archivo ya no necesita que se le pongan más fotografías, más documentos, más escrituras, sino que simple y sencillamente quiere estar cerrado, como en ese aspecto. Entonces, bueno, para el proceso del documental, no de la exposición, el documental se graba y luego se va a la exposición que se llama Fotosentirse desde Herbeo Tolima. Y en esta exposición las tías fueron como de las partes más fundamentales, porque ellas fueron las cómplices para la exposición. Entonces, bueno, cuéntenos ustedes cómo se acuerdan que hicieron esa exposición, cómo fue el proceso de montaje, de todo lo que hicimos allá. Ese día de la exposición, ella nos dijo, hay que llevar, bueno, primero las fotografías, había que llevar los álbumes. Ella dijo, tía, lo que usted tenga, que tiene para llevar. Entonces yo le dije, no, pues llevemos el corazón de Jesús, como alguien ahorita dijo que era una imagen que nunca faltaba, entonces la llevamos el arte de coser, que también las cobijas, las colchas que hacía uno. Yo le dije, llevemos la de la suegra, que le había hecho una de medias veladas, entonces era, pues cierto, era artístico. Llevamos los baúles de esa antigüedad que son ya, eso no se ven. Llevamos las camas que son en madera, todo pues como para representar.
Entonces ella dijo, ¿qué más tiene? Entonces ya buscábamos en un lado y en el otro. Fue algo muy bonito, fue una experiencia muy linda. En la exposición hubieron lágrimas, hubieron de todo. Se vinieron muy contentos los profesores, yo me alegro por ella que le fue. Pero ustedes eran los más contentos con uno, no sé. Pero más allá de eso, que lo que nos está contando la tía es cómo nos apropiamos también de esos espacios, de cómo hacemos que una exposición también sea colaborativa a partir de una creación. Nos pensamos cómo va a ser la creación y pensamos en el tocador, haciendo una analogía con el álbum de familia, esa forma en la que nos miramos y más las chicas, pensando en el tocador puesto en lo rural, por ejemplo, que está en la sala. Usualmente en la sala montamos una sala donde se podría ver el documental. Les voy a mostrar como un pedacito por acá y continuamos con las preguntas. Muchas gracias. Como contar una historia, como es un diario, que también de eso se trata también un álbum, que es como un diario visual, y es poético, y es una poesía transformadora de un universo, y la imagen tiene algo importante en este contexto, y es que la imagen es privada. Sí. Un álbum es una privacidad muy grande. A pesar de que fue tan duro, pues la adolescencia y todo, yo quisiera volver a estar allá en la casa, compartir con mis padres, volver a estar con ellos, pero ya no están. Como que uno se paraba y muy contento para la foto y quedara como quedara. A mí no le daba nada, que eso sí no hay como... Y lo tienes como un libro muy preciado. Claro. Los árboles, claro. ¿Cada cuánto los ves? Cuando me da la nostalgia. Si pudieras ir a un lugar de este álbum, ¿a dónde irías? Me gustaría como el de cuando está toda la familia reunida, como volverlos a reunir. Bueno, otra vez. Antes de empezar con el conversatorio, tenemos unos fanzines que les vamos a entregar, vamos a hecho partir, cada uno tiene unas semillitas de diferentes ancas, entonces van a entregarles. Bueno, y aprovechando que los fanzines tienen semillitas, queríamos abrir esta conversación preguntando precisamente por las plantas. Aprovechando que están acá las tías, que están personas, yo veo que nos cuentan cómo es su relación con las plantas, las flores, las plantas medicinales, los alimentos. ¿No saben nada? Eso es algo como muy típico de los pueblos. Uno todavía recomienda, por ejemplo, que la hierbabuena para el dolor de estómago, que el sidro para los nervios, para el corazón. Entonces sí, todavía se cultiva lo que es el jardín, se cultiva mucho todo lo que es las rosas. En jardín todavía en los pueblos se cultiva, se le pone mucho cuidado. Y en las plantas también. Y yo soy una parte de las que me gusta recetar mucha bebida, mucha cosita aparte de
ya le mando que Alexandra es una de las que cada rato me decía que tuvo para tal cosa, entonces yo ya le decía, yo ofrecía el bolto, que es para el estómago, para la inflamación. Entonces es algo muy bonito que eso todavía lo manejamos en el caso urbano. Y en las veredas también lo están haciendo mucho hoy en día. Les recordamos que las semillas, algunas son de hierbabuena. Bueno, Alexa, bueno, además del uso, ¿crees que el taller por medio de la imagen y el archivo en el ámbito rural tiene el potencial para mantener o hacer presentes costumbres o tradiciones que se creían olvidadas? Sí, sobre todo porque activar la memoria a través de las fotografías y a través de los álbumes nos permiten también conectar con unas tradiciones que ya no están, por ejemplo las posadas navideñas que ya no se celebran en Herbeo, que básicamente pues es la visita pues que se hacían de vereda a vereda, la gente iba de vereda a vereda a narrar la Navidad, los villancicos, este tipo de tradiciones. Por ejemplo, las arrierías ya no está presente, hace 2 años falleció el último arriero pues que era muy vigente. Ahora hay otro tipo de arriero, no es como que se empieza a hacer como las diferencias dentro de la arriería. Entonces, por ejemplo, como el caballo ya fue reemplazado por la moto. Entonces, mantenerlas vigentes también es poder sistematizar como estas experiencias y poder acercarnos a las personas que lo están haciendo o si ya no lo hacen pero que conservan todavía la práctica, la saben, que también podamos aprender a través de los talleres de cómo, por ejemplo, la herrería o cómo la construcción de tabla parada, cómo se hacía como en este tipo de experiencias. Entonces sí son como muy valiosos porque además son intergeneracionales. Entonces allí están presentes, no solamente el taller está diseñado como para un tipo de población, sino que dialogue también con los demás, como que también sean como alrededor de lo creativo. Vale, a propósito del taller, como elemento metodológico, digamos, para la investigación, yo quisiera preguntarle cómo fue ese proceso de encontrarse con las emocionalidades de las personas que reciben el taller, pero también de ti misma, que te pusiste ahí en el taller y que conociste desde adentro, pues, una comunidad que perteneces. Muy duro, muy fuerte, como entender también como a veces lo ponemos desde un plano muy, como que la montaña es muy bella, pero también hay unos dolores muy profundos que se empiezan a develar cuando estás en conversación en comunidad. No sé ustedes que también estuvieron, David, que también estuvo en esos procesos que también nos atraviesa muchísimo, no solamente en esta experiencia, sino en otras, y es como estar allí siempre el primer afectado o la primera persona a la que le atraviesa a todos, a quien está allí poniendo su cuerpo, poniendo sus ideas, también una relación también con el otro desde muchísimas necesidades que uno ve en el territorio que hacen falta y que quisiera desde uno mismo como ir y solucionarlo todo y no se puede. Pero entonces, como el hecho de estar en el territorio, la primera persona y que yo hago parte del territorio me atraviesa muchísimo, y en este momento con las tías y con todos allá siento que una exposición en la que todos podían poner su granito de arena y en la que todos hicimos un montaje, que llevamos las cosas de la casa, por ejemplo, que el altar, que los muebles, como todo este proceso también estamos reivindicando como el hecho de unas memorias que se están perdiendo y cómo traerlas como también al presente. Entonces es supremamente importante. Lo que pasa es que el trabajo comunitario siempre va a tener como muchas implicaciones, sobre todo porque es un trabajo de espejos. Si uno quiere que este tipo de procesos adquieran como cierta honestidad y sinceridad, uno sí. Además que en el trabajo comunitario también se tiende a romantizar mucho los procesos
y el encontrón con las realidades, porque son muchas y no es el centro, es algo chocante, es algo que cansa y que seguramente uno va a sentir que está cargando con un peso todo el tiempo. Pero bueno, para eso también hay aliciantes, ¿no? Ya sea como la conversa, ya sea como también aprender a saber los ritmos del cuerpo y a expresarlo. Eso es como otra de las formas. Pero creo yo que sí es importante como la implicación, es importante dejarse sentir todo eso y no creerse que uno no es afectado, porque uno sí lo es, pero igual eso se va a ver reflejado en términos como de la aceptación, la participación y también la coherencia. Bueno, ya que hablamos de plantas también y de tradiciones o costumbres olvidadas, además del uso de la imagen y el objeto como puente para la activación de la memoria, quizás existen otros sujetos también, ¿no?, en el lugar, como la tierra, ¿cierto? ¿Has pensado en estas materialidades como activadores o incluirlas al taller? Además, pues, sí, lo que hablamos en un principio, que tratamos también, pues, Alexa, de unir la geología con esto, que es algo muy importante porque también tiene otros aspectos diferentes, ¿cierto? Entonces se hacen talleres creativos a partir de la historia de la geología, que sí es tierra, ¿cierto? Entonces conocer, por ejemplo, el nombre de la roca más común, una andesita, por ejemplo. Entonces, que eso tiene una historia también y que muchas la usan, por ejemplo, para poner una puerta, algo así, ¿cierto? Y que también los coloquialismos que se usan, a un deslizamiento le dicen volcán, por ejemplo, cosas así. Entonces, sí se ha unido a partir de este tipo de creaciones. Creo que se ha tratado de hacer y lo que estamos haciendo también. Sí, también hicimos con uno de los talleres, está enfocado en la creación de un herbario artesanal, donde ponemos como ciertas plantas ciertas plantas como que tenemos dentro de nuestro territorio, entonces aprendemos a hacer un herbario artesanal y luego lo que hacemos al abrir el herbario es como tan mágico de poder ver cómo disecadas las plantas y las llevamos luego ya sea para hacer como postales, bueno, como un relacionamiento ahí, conociendo las plantas, qué tipo de plantas son. Entonces acá la tira, pues ella siempre nos explica, es la persona pues que nos acompaña además a este taller con las plantas, como esa relación también como con las plantas que nos están habitando, por ejemplo que Siete Cueros es la planta como insignia del municipio, entonces de qué manera, para qué sirve y etcétera. Vale, y una última pregunta. Ahora que mostraban los árboles familiares, a propósito de esos árboles familiares, pensaba también en los objetos como potencializadores de la memoria. Nos hablaban de que habían llevado a la exposición el Sagrado Corazón y las cobijas. Quisiera que nos contaras qué potencialidades encuentras en esa reflexión alrededor de los objetos, sobre todo en los contextos rurales, donde el objeto tiene muchas capas de significación. Bueno, yo siento que los objetos hacen parte como que siempre están ahí. Los objetos generan unas memorias muy fuertes. Por ejemplo, el baúl. ¿Ustedes recuerdan el baúl de la abuela? De madera. Por ejemplo, el baúl, las camas de madera que hacían las personas pues que llegaban, que eso me parece precioso, maravilloso, como la manera en la que trasladamos como el objeto, que salga el objeto de la imagen, poder hablar de los objetos que están presentes o que no están en la imagen, en las imágenes, y eso hace parte pues como todo el tema del repertorio, cosas que tú nunca vas a ver en el archivo, pero están en la oralidad, y si están en la oralidad, entonces de qué manera las podemos ver, tocar. Entonces los objetos en particular hacen parte como de una extensión muy grande de cómo hacer memoria y cómo activar las memorias. Por ejemplo, en la exposición que estaba el Sagrado Corazón de Jesús, la gente prendía vela, por ejemplo, que había un altar además, había una cámara fotográfica y la gente hacía fotografía instantánea, y cómo ese objeto permitía también que la gente también empezara a recordar, a escribir. Había un espacio como de escritura con la fotografía también, y empezar a recordar como qué tipo de objetos ya no tenemos, pero que también se están activando en ese momento. Entonces, por ejemplo, la cama, una cama que la tía
dispuso en el espacio, entonces todos querían estar sobre esa cama y que la cama se parece a la de mis abuelos. Como que eso es lo que hacen los objetos puestos en un espacio, lo que hace es invitar, y si dialogan con el espacio están invitando a que haya un relacionamiento con el objeto y que haya no solamente como que eso pasa mucho por ejemplo en los museos, que está el objeto allá, no se puede tocar, no, en la realidad tú vas y vas a tocar, o sea, ellos fueron allá, esto es una exposición, la gente ni sabía qué era eso, la gente iba a vivir lo que estaba montado allá, la gente incluso empezaron a llegar más objetos dentro de la exposición, después llegaron con una cobija que era de retazos, y yo donde pongo esta cobija, con un palín, como cosas así, como que ellos sabían que eran cosas de recuerdos, que empezaron a llenar pues como todo el espacio de los recuerdos, y empezó a llenarse la gente a hablar. Por ejemplo, allá comimos mazamorra que nos hizo mi madre, con subidos de panela, y entonces hablábamos de los subidos de panela, y como es una forma de reivindicar los objetos, ese tipo de objetos, y ponerlos en espacios para que dialoguen, reivindican también quién los hizo y la memoria que está ahí presente.